le acusa a la maestra Elbester Gordillo. Esta noche le damos la bienvenida al maestro en Derecho, Porfirio Ramírez. ¿Cómo estás, Porfirio? Gracias por tu compañía. Gracias por la invitación, buenas noches. Gracias, buenas noches. Oye, para que nos ayudes a entender, a ver, está acusada la maestra de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. ¿Qué debemos entender por este delito? Sí, bueno, mira, en primer término es una ley federal, es un delito del ámbito federal y bueno, por delincuencia organizada debemos entender que cuando 3 o más personas se conjuntan de hecho con el fin de forma permanente y continua de cometer un delito que la propia ley contempla, o por el simple hecho de unirse estas personas para cometer el delito, bueno, pues estaremos en presencia de esta hipótesis normativa. Es decir, que la delincuencia organizada se da por el hecho de que 3 más personas se conjunten con el ánimo de delinquir. Porque de repente vemos delincuencia organizada y nos imaginamos alguna banda criminal o no va por ahí, es lo que está señalando, ¿no? Exactamente, no precisamente porque esta ley contempla un catálogo de delitos que conjuntamente y armonizadamente, bueno, se dan para efectos de contemplar qué es una delincuencia organizada. Otro de los delitos que se le acusan a la maestra es operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también están previstos en la ley y sancionados, ¿no? Sí, este es un delito que contempla el Código Penal Federal. Es un delito que, por su naturaleza de grave, no alcanza la libertad caucional, es decir, lo que comúnmente conocemos como libertad bajo fianza. Es un punto importante. Otro, que alcanza una penalidad de 5 a 15 años de prisión y una multa de 1,000 a 5,000 días de salario. ¿En qué consiste? Para que el auditorio lo entienda mejor, lo comprenda. En que cuando una persona, por su propio derecho o a través de un tercero, ejecute ciertas conductas como las de administrar, las de depositar, enajenar, resguardar bienes de procedencia ilícita, e inclusive la de transferir, ya sea en el territorio nacional, dentro de él, o del territorio nacional al extranjero, o del extranjero al territorio nacional, dichos recursos de procedencia ilícita. En eso consiste, que bueno, claramente está completamente tipificado el delito. Es un delito que se persigue inclusive de oficio, o sea, no es a petición de parte, y como tal, por considerarse como grave, pues no alcanza esa libertad caucional. Oye, Porfirio, hoy la maestra acudió ante la rejilla de un juzgado, se reservó su derecho de dar una declaración preparatoria. ¿Por qué se actúa de esta forma? ¿Se cambia el procedimiento? ¿Quiere ganar tiempo o qué pasa? Sí, bueno, definitivamente no hay que olvidar que como todo procesado tiene derechos fundamentales, hoy derechos humanos, de los cuales ella goza, y bueno, el artículo 19 constitucional establece que el juez tendrá la facultad para que en el término de 72 horas podrá determinar su situación jurídica, que puede ser de la siguiente forma. Puede ser un auto de vinculación a proceso o inclusive un auto de libertad por falta de elementos para procesar, pero tiene derecho la procesada de pedir la duplicidad de ese término constitucional. Por eso de 72 se amplía a 144 horas. En ese lapso, sus abogados tendrán ahí la facultad de ofrecer diversos medios probatorios para que el juez determine qué auto va a pronunciar, ya sea, como insisto, un auto de libertad o un auto de vinculación a proceso. El hecho de que se haya reservado su derecho a declarar, constitucionalmente se denomina un derecho que tiene a guardar silencio, que este derecho en ningún momento puede ocuparse en perjuicio de ella. Esto obedece a un principio de una autodefensa que también la Constitución le da, y que inclusive por propia naturaleza de cualquier procesado, estos derechos fundamentales, el juez tiene que velar por ellos también. Al término de estas 72 horas o más, si se amplía el proceso, se va a determinar su situación jurídica. Esto no quiere decir que en ese tiempo se vaya a declarar culpable o inocente. Entiendo que a partir de ese momento puede estar detenida en lo que se realiza todo el proceso, ¿no? Sí. Legal. Estamos hablando ya de 144 horas. De esas 144 horas, sus abogados van a ofrecer pruebas. ¿Para qué? Para desvirtuar 2 cosas: la probable responsabilidad y el cuerpo del delito propiamente dicho. Entonces, si el juez dicta un auto de libertad por falta de elementos para procesar, que puede ser el caso, sí sale en libertad. Entonces, sí puede salir en libertad. Pero porque se sigue desarrollando el proceso. No, ese auto es liso y llano. Te estoy decretando. ¿Qué puede hacer ahí? El Ministerio Público adscrito puede apelar esa determinación y ya conocer una autoridad de segunda instancia. O sea que, para que quede claro, si la autoridad federal, que es un juez
de distrito en materia penal determina que en ese término probatorio de 144 horas que no existen ya elementos demás, puede dictar un auto de libertad y de inmediato dejen libertad a la procesada. Porfirio, por último te preguntaría, los abogados de la maestra Elvester están pidiendo una serie de consideraciones, entre ellas una unidad médica de cuidados intermedios. Señalan que, bueno, la maestra tiene diversas enfermedades, ¿no? Mira, ¿Es normal que se pueda pedir esto también? Es normal porque finalmente ahí yo creo que el juez va a estar ponderando dos derechos. Uno que es el derecho a la salud y el otro que es un derecho a la libertad. Entonces es una facultad discrecional que el juez va a tener para considerar o concederle la petición de los abogados y de la propia procesada. Acá un punto que yo con el que quisiera cerrar es que va a ser muy interesante lo que venga ahorita en el procedimiento, porque el juez va a estar ya en presencia de un control difuso de nuestro órgano constitucional. ¿En qué consiste? En que va a ver también que los derechos humanos y la Constitución, conjuntamente con los tratados internacionales, se cumplan. Si llega a existir una norma en contra del Tratado Internacional o de la Constitución, la dejará de aplicar. Entonces va a ser interesante este tema, porque va a crear precedente, porque están todos los medios atentos a lo que va a pasar. Entonces considero que va a ser importante para la vida jurídica del país. Claro, perfecto, Porfirio. Pues te agradecemos mucho esta explicación que nos ayuda a entender un poquito más del proceso. Con todo gusto, hermano. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues hasta aquí le hemos presentado una parte de los hechos, vámonos a los dichos.